8:30. Los temas económicos abruman al mundo a partir de la entrada de Trump y su política de aranceles. Punitiva, ¿verdad, Julián? A través de aranceles te amenazo, te pongo, te quito, te reduzco y bueno, genera una incertidumbre que ya tiene consecuencias económicas en los Estados Unidos, en caída de bolsas, de acciones de importantes compañías, la comida encareciéndose, problemas con los aliados de Norteamérica, europeos y bueno, impactos en todas partes del mundo. El caso de China. Y aquí, bueno, nosotros somos una economía pequeña, entre esos grandes, y hay o habrá consecuencias. Henry Ebrard, economista, asesor económico, está con nosotros para que nos ayude a entender un poquito todos estos temas. Buenos días, Henry. Muy buenos días, Cristian. Buenos días a todo el equipo. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Esos momentos un poco confusos, ¿no? Esa primera lectura, las repercusiones de las medidas de Trump y el caso dominicano, ya el gobernador del Banco Central ha hecho el análisis de unas ponderaciones muy interesantes, Pablo las recreaba y comentaba. ¿Qué podría pasar? ¿Para qué tenemos que prepararnos? Pero antes un poquito ver qué cosas van a seguir ocurriendo con este comportamiento de Trump, de utilizar los aranceles como arma punitiva. Sí, cómo no. Mira, yo primero tenemos que pensar que no debemos estar sorprendidos, en el sentido en el cual yo entiendo que Donald Trump es un político bastante atípico, ya que básicamente está cumpliendo lo que dijo durante la campaña. O sea que ahí nadie puede pretender de que lo engañaron. Quizás lo que sí se pueden sentir engañados, y yo vi algunos comentarios ayer, obviamente, son muchos funcionarios de oficinas federales que votaron por Trump y que no se imaginaron. Que no le creyeron. Y que quizás no le creyeron de que efectivamente no iban a haber una serie de cierres, ¿no? Hasta el momento, yo entiendo que debemos de segregar el tema de la discusión de los aranceles en función de los países. Yo creo que el caso de México y Canadá no tiene que ver realmente con guerra comercial, sino que la administración, la nueva administración de Donald Trump está utilizando el tema de los aranceles como una medida, como una moneda de intercambio para lograr resultados en otras áreas, seguridad nacional, droga, inmigración, por lo que, como lo estamos viendo esta semana, ¿no? Le dice a Canadá, te pongo esto, Canadá reacciona, Canadá le dice, bueno, te pongo un impuesto especial a la exportación de la electricidad. Anoche finalmente se anuncia que como lo quitaron, entonces también Estados Unidos lo está quitando. Bueno, estamos en este momento que hay entonces un pulso donde probablemente en las próximas semanas vamos a ver finalmente qué queda de ahí, y lo más probable que tanto en el caso de México como en el caso de Canadá yo asumiría, porque yo puedo estar completamente equivocado, porque es difícil leer lo que va a pasar, de que probablemente ahí no debe quedar muchas cosas fuera quizás del tema de acero y aluminio, que ya es un tema inclusive global. Donde sí yo entiendo que estamos hablando de guerra comercial es el tema de China. Inclusive el tema no va mucho más allá de una simple guerra comercial. Lo que pasa es que ahí la guerra con China se está resolviendo hasta el momento, y ojalá se mantenga siempre a este nivel a través del comercio, ¿no? Claro. Entonces ahí definitivamente algunas cosas van a quedar. Con el caso de la Unión Europea, yo creo que ahí también, ahí es un poco distinto, porque ahí lo que se está hablando de un tema que yo anteriormente no había escuchado, que es el tema de aranceles recíprocos. Y ese me permitió ver algo que tampoco yo sabía, porque a veces uno le hace caso solamente a los medios de comunicación, y muchas veces, y hay que decirlo, con el tema de Trump, el tratamiento de las principales cadenas mainstream no es completamente honesto. Entonces, cuando se habló de poner aranceles al tema de la Unión Europea,
realmente al tratarse de aranceles recíprocos, es tan recíproco que el tema es que en la mayoría de los casos, hoy en día, los aranceles que aplicaba la Unión Europea a Estados Unidos eran más altos que los propios Estados Unidos le aplicaba a Europa. Entonces, lo que dice Donald Trump es, mira, no hay ningún problema, mira, yo te lo estoy subiendo al 20, si tú quieres que te lo baje al 10, vamos a hacerlo más fácil, mira, tú bájamelo de 20 a 10 y así yo no tengo que subirte. Entonces, estamos en esa fase, ¿verdad? Donde probablemente en las próximas semanas, meses, o sea, probablemente hasta mitad de año, pues van a seguir esas discusiones. Va a ser. Ahora, como eso está creando incertidumbre, porque la incertidumbre es que no se sabe exactamente cuál es el marco, es una cosa que obviamente a los empresarios, a los consumidores, a los mercados financieros no les gusta la incertidumbre. Entonces hay una serie de decisiones que se van postergando, entonces hace que algo que yo iba a consumir o a comprar, yo voy a esperar a ver qué pasa antes de comprarlo. Un empresario antes de hacer una inversión se va a esperar si lo está pasando, salvo los que ya están muy claros que al estar muy lejos de Estados Unidos para manufacturar productos que necesariamente se tienen que vender en Estados Unidos, porque la mayor fuerza que tiene Estados Unidos, que de cierto modo era su debilidad hasta el momento, es que todavía es el primer mercado de consumo. Pero Entonces, una pregunta, Henry. China, Estados Unidos es el mayor inversión de inversión directa de China. Todavía lo sigue siendo. De cada $10, 3 invertidos en China son americanos. ¿Cómo afecta eso a los productores norteamericanos en China con el tema de las exportaciones hacia Estados Unidos? Es que el plan de Donald Trump está muy claro. Porque no es a chinos que está afectando. No, pero son inversionistas norteamericanos. Es que el plan de Donald Trump está claro. Está claro. O sea, está muy claro. Es decirle a la gente, mira, no sigan produciendo allá, vengan a producir acá. ¿Y hasta dónde eso es sostenible? Mira, y ya en Europa está pasando. Fíjense con el enorme perdedor a nivel planetario no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia, es Europa. Sí, innegablemente. Los países europeos se equivocaron, metieron la pata gravemente con el tema de la guerra en Ucrania. Se acomodaron. Primero se acomodaron durante mucho tiempo, sí, claro, la seguridad americana. Con la seguridad americana. Después se equivocaron olvidándose de que el mundo necesitaba una voz alterna, una alternativa a lo que es China y Estados Unidos, y es una voz que Europa debería haber ejercido. Y decidió no ejercerla para entonces quedarse alineado completamente con Estados Unidos en esta guerra, que no era una guerra de Europa, era una guerra que realmente estaba manejando la administración anterior de Estados Unidos, utilizando entonces a los europeos, el territorio europeo, para librar guerra y tratar de separar Rusia del resto de Europa, porque no quería que Europa se fortalezca entre Unión Europea, los demás países de Europa y Rusia. Haciendo esto, terminó creando otro problema más, que era entonces, si tú aparte a Rusia de Europa, tú precipitas a Rusia en los brazos de China. Y al Asia. Tú lo llevas al Asia. Sí. Y eso ha sido siempre una obsesión de un punto de vista de salud muy sana. Pero que siempre había el temor de que Rusia y China se aliaran. Recuerden que cuando Kissinger va a China, era para poder apartar a China de la Unión Soviética. Y lo hizo. Y ahora es lo mismo que se está tratando de hacer, de separar a Rusia de China. Y recuerden que ahí, mira, no se trata de amistades, ni nada, no hay amistades, hay intereses. Intereses, y hay que tener la inteligencia que perdió Europa de tener la capacidad de poder hablar con todo el mundo. Es algo que se perdió, y quizás el país más culpable de todo esto
es mi país de origen, es Francia. Pero- La voz de Francia, de Gaulle, el general de Gaulle, mi general. El general de Gaulle tenía muy clara la posición de balance que era necesario en un mundo donde había solamente dos bloques. Podía haber una voz más independiente, más cercana a los países chiquitos, y esta voz se perdió, y esta voz es tan necesaria para poder asegurarnos de que vayamos a ir a la paz. Y da pena, señores, da pena. Y permite que estoy hablando de un tema que no es estrictamente económico, pero da pena porque es muy importante ver que en el momento cuando se está discutiendo la paz, y se ha avanzado mucho ayer en Arabia, los países de la Unión Europea son los más que la únicos paz, que hoy la en día están hablando de guerra. Pero La ¿hasta qué rendición de punto, Ucrania. Henry, fue determinante el hecho de que la locomotora económica de Europa Alemania. es Alemania? Ujú. Entonces, si a esto le sumamos el comportamiento torpe de Francia, significa que Europa ha apostado a los norteamericanos de manera absoluta, que es lo que tú estás diciendo. Eso es posible que ahora en esta situación de crisis pueda ser revertido en la Unión Europea, que ha sido dejada fuera del escenario, lamentablemente. ¿Qué tú le sugerirías a la Unión Europea en este momento? Terrible, terrible, porque está muy mal. Obviamente tienen que repensarse completamente, porque fallaron, y ahí, mira, las consecuencias cuando tú tienes una falla tan grande, tú tienes que pagar por la falla que tú cometiste. Y ahí, mira, Su comportamiento con lo de Nord Stream. pero La CIA te explota una central así. El gasoducto. sí, Sí, y el resultado de No eso, pasa hoy en nada. día Alemania está pagando 4 veces más Sí, caro claro. el gas natural, y producto de eso, grandes empresas de Alemania, que Alemania era un poder industrial Se tradicional, acomodó a la entonces dependencia con esas empresas se están yendo a Estados Unidos. Pero lo Estamos cierto- hablando, mira, grandes químicas como Bayer y Bayer, eso, están la misma hablando, Bayer. o sea, eso es terrible. Lo cierto es que esas son medidas extremistas, temerarias de parte de Donald Trump, y eso tiene un impacto en todas las economías, independientemente de que haya o no guerra comercial, digamos, con Canadá y con México. Y eso genera una situación de trastorno y de incertidumbre que no se sabe quién finalmente terminará más afectado, porque en los Estados Unidos ahora mismo hay una situación de crisis. Sí, no, y obvio que, mira, frente a esta incertidumbre que va a durar unas semanas, ¿no? Porque, mira, lo que están cambiando no son las reglas del juego, es el juego mismo que ha cambiado. El juego ha cambiado. La situación, la posición, la política, la visión de Estados Unidos es completamente diferente, y mucha gente, primero, o sea, la gente se equivocó 2 veces. Mucha gente nunca se imaginó de que Donald Trump pudiese volver a la Casa Blanca. Primer error, el primer error grave de los europeos. Inclusive haciendo campaña, que eso fue un relajo muy grande, haciendo campaña para los demócratas durante la campaña electoral, que eso fue una falta grave. Y 2, se equivocaron pensando de que lo que anunció Donald Trump no lo iba a hacer, y que iba a pasar como pasó hace 8 años, donde efectivamente, mira, por más que gesticulara, gritara, no lograba, no conseguía nada. Esta vez tenemos un Donald Trump 3.0. Donald Trump no está solo, Después de está una- preparado, Es que después se de ha una condena planificado. y de Sí. convicto, él Pero puede no- hacer lo que le dé la gana. Y después mire, de ser y elegido, con como una él diferencia, importante. No solamente ganó la mayoría del Senado, Los mantuvo por estrecho margen, pero mantuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, pero más importante, ganó el voto popular. Claro. Entonces, está claro que lo que hay en Estados Unidos es una revolución, O sea, hasta ideológicamente es una revolución. O involución por un O Pero- involución, digo, gran cambio. revolución en el sentido que es un cambio realmente drástico, Sí, pero una- del cual es difícil, como en cada revolución,
se sabe cómo empieza, no se sabe cómo va a terminar. ¿Tú sabes de eso? No, claro, entonces... Yo entiendo Vamos. que eso tiene más de... Preguntas. Pero frente Y vamos frente al a tema eso, económico. para República Dominicana, yo creo que uno de los pocos países que está bien posicionado para aprovechar los cambios, sean los que sean los cambios, es la República Dominicana. Pablo, tú estabas mencionando en tu comentario, que yo escuché con mucha atención, de que efectivamente la visita de Marco Rubio fue para mí un claro indicador de que se está viendo diferentemente a la región y especialmente a la República Dominicana, y que más allá del nearshoring, lo que está contando con la administración Trump es el friendshoring. Entonces, y en este sentido, la República Dominicana no está para nada mal posicionada. Y la posibilidad de que cambien las reglas de comercio exterior con República Dominicana son prácticamente nulas. Entonces, pienso que ahí tenemos la posibilidad de aprovechar lo de Estados Unidos, pero también aprovechar las consecuencias para otras áreas que, si quieren poder seguir trabajando con Estados Unidos, van a tener que pensar muy seriamente en la República Dominicana. Entonces nos tenemos que preparar para eso. Y para esto fue fundamental lo de las tierras raras y la necesidad que tiene Estados Unidos de controlar las tierras raras. El hecho de que el gobierno haya enviado la señal de que esto lo va a manejar, empresas norteamericanas, ha sido muy tranquilizador para ellos y beneficioso para nosotros a mediano y largo plazo. No, y obvio hay que manejarse. Mire, la República Dominicana, eso no ha cambiado. Históricamente lo que han cambiado son los imperios, no son los mismos. Pero República Dominicana, como lo escribió muy bien el profesor Bosch en su ensayo del año 1970, seguimos en las fronteras de los imperios. Claro. Nada más que Pregunta. fronteras imperiales. Nada más que los imperios han cambiado y tenemos que saber manejarnos muy bien con todo eso y podemos estar ganando mucho con eso. Presupuesto nacional. Mayor nivel de gasto que de inversión en los últimos 4 años. No voy a mencionar en los últimos 3 años. Voy a sacar la pandemia, que ahí tenía una justificación. ¿Cuál es el efecto de que tú gastes más que lo que tú inviertes? Sobre todo, ¿cómo se compensa eso en términos de equilibrio macroeconómico? No, mira, el principal problema hoy en día del tema fiscal en la República Dominicana es el hecho de que este año, 2025, según el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, es la primera vez en la historia que la partida de gasto de intereses, el pago de los intereses, según el cuadro de gasto funcional, supera a cualquier otra línea. Según este cuadro, se va a dedicar este año unos 339 mil millones de pesos al pago solamente de los intereses. Estamos hablando de un tercio del presupuesto. Sí, estamos hablando que se lleva el 27% del total de los ingresos. Esto es mucho dinero. Pero si tú lo comparas con, mira, educación se lleva 319, protección social 175 mil millones y salud unos 140, 150 mil millones. Entonces, eso es un primer problema, que efectivamente, mira, los intereses, que son cada vez más altos, le está impidiendo el espacio fiscal para poder entonces hacer la inversión necesaria en gasto de capital. El gasto de capital ha terminado siendo como la variable de ajuste para poder mantener lo que queda, el déficit en un 3%, torno a 3%, porque ese 3% del PIB como déficit es el nivel máximo que te permite no agravar el tema de la deuda como porcentaje del PIB, que se ha mantenido entre 45 y 46%, ha bajado obviamente desde el 2020, pero está 6 puntos por encima de donde estaba antes del COVID. A largo plazo, ¿qué efecto tiene un presupuesto manejado de esa forma? No, mira, eso te dice... A largo y a mediano plazo. No, te dice que obviamente tú vas a tener, si tú quieres efectivamente lograr
la visión, que me parece correctísima, del presidente de duplicar el tamaño de la economía y que este crecimiento adicional le llegue a la gente. No hay forma, uno, de producir este crecimiento y mucho menos de redistribuirlo si no se hacen cambios importantes que se llaman reformas, más allá de la reforma fiscal. Henry. Sí. Por ejemplo, mira, el mismo tema de la seguridad social. Dentro de menos de 10 años van a empezar a pensionarse grupos importantes que van a tener una pensión que apenas llegará al 30% de su salario. Tenemos el tema todavía de la informalidad laboral, que si bien ha mejorado un poco el año pasado, todavía hay una brecha muy grande. Si bien se está empezando a cerrar la brecha entre salarios y costo de la vida, con los aumentos que se están haciendo cada 2 años, como se va a hacer ahora a partir del 1 de abril, todavía la brecha es muy grande. Entonces, si no hay reformas, no hay forma de que haya dinero suficiente para hacer esta inversión en gasto de capital que es necesaria y solamente la puede estar haciendo el Estado. El presidente de la República descarta reforma. Categóricamente ha dicho en 2 oportunidades que no está en eso. Sí. Y entonces, ¿cómo se va a hacer el gobierno ahí? ¿Dónde van a ser los cuartos? No, ¿quiere que vayan a pedírsela? Porque ahí está. Tú sabes que el problema ¿cuál es? Es que la República Dominicana es el único país en la región que tiene este lujo de no estar obligado a hacer la reforma, porque si no, mira, mañana se desploma la economía. O sea, si tú no haces reforma este año, tú vas a cerrar el año tranquilamente con 3% de déficit, probablemente el año que viene igual, pero entonces cada tiempo que pasa es una oportunidad perdida. Yo creo que el mejor momento para poder retomar la agenda de reforma sería aprovechar algo que ha logrado construir este país, que es esta paz social, esta paz política, que mire, más que el crecimiento económico, hoy en día la envidia que tienen los países de la región cuando miran a la República Dominicana es esto. Y en algún momento no hacer las reformas va a hacer que va a ser cada vez más difícil crecer un 5%, y entonces la brecha entre los que se están beneficiando del crecimiento y los que que siguen sin recibir los frutos del crecimiento, eso va a empezar a ponerle presión al tema de la paz social. Estamos conversando. ¿Cómo explicar el riesgo que corre el presidente? Yo decía ayer que él se le está jugando en el sentido de que como los datos que uno recibe, las estadísticas, los indicadores, son preocupantes a mediano plazo, no el mes que viene, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es un riesgo grave? Porque el gobierno acaba de comenzar, quedan 3 años y unos cuantos meses. Sí, y hay, vamos a decir que había el tiempo suficiente este año para tomar discusiones normales sobre esos temas, y que parte de esos temas sean parte de un presupuesto del 2026, porque luego ya empieza a ser muy difícil, porque de nuevo vienen entonces las presiones del calendario político a partir del año que viene, y entonces la tranquilidad para discutir se va a ir perdiendo, y pudiésemos estar perdiendo una tremenda oportunidad. Yo entiendo que el presidente quedó muy marcado con el fracaso del año pasado, con la caída de la reforma. No, y obviamente a mucha gente le da miedo la reacción. Ahora, si tú no hablas, si tú no haces este esfuerzo, que no es fácil, entonces en algún momento lo que tú no hiciste hoy, mañana te lo podrán reclamar. Henry Ebrand, economista, ¿verdad? Asesor económico del sector público y privado. Henry, hay una situación que, ¿cómo se manifiesta en el impacto en la economía de gobierno, del Estado? Y es el aumento de la nómina pública en algunos espacios, de manera que incluso no hay donde sentar a la gente. Sí, eso es un tema complicado, porque si bien cuando tú comparas el gasto de nómina como porcentaje del PIB,
realmente no ha, o sea, no ha crecido. O sea, del 2019 hasta la fecha, La nómina. sigue siendo igual. Ahora bien, donde sí hay una No, necesidad... la nómina pública sí. No, ahora, mira, te estoy diciendo, el gasto está nómina como porcentaje del PIB. Ahora, Ya. ¿ok? En Entonces, términos porcentual ahora, y representación. Ahora, esa es una cosa. Ahora, Ajá. la segunda cosa es que de nuevo se está haciendo un ajuste necesario al salario mínimo del sector privado no sectorizado. Pero que hay una realidad también, que en el sector público, la última vez que se pudo hacer un ajuste al salario mínimo fue en el año 2019. Y la brecha es cada vez más grande entre el salario mínimo del sector público y del sector privado. Y en algún momento habrá que discutir si no es mejor, entonces, donde hay 3 personas ganando 10,000 pesos, que eso es una miseria, tener una persona que gane 25 o 30,000 pesos. Entonces, ahora, entendemos que es complicado porque sabemos que, mira, una mochila muy pesada y hay muchas cosas que ir mejorando y cambiando, pero de nuevo, eso te plantea que eso no son toquecitos, no son cambiecitos que hay que hacer, parchitos que hay que hacer, sino efectivamente unos cambios que son más profundos y que solamente se pueden hacer si tú pones todas las cartas sobre la mesa. Porque mire, necesitamos, y creo que tú lo dijiste, Pablo, necesitamos que tener un Estado que pueda gastar mejor para poder gastar más, e invertir más. Porque los grandes problemas no resueltos de la sociedad dominicana, que son problemas colectivos, requieren de soluciones colectivas. Ya no podemos seguir tratando con soluciones privadas o individuales grandes problemas colectivos, porque es muy ineficiente, es muy injusto, es muy costoso. Entonces, esas soluciones colectivas tienen que venir desde el Estado, y eso reconocemos que no es fácil. Ayer la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la DGCOG, ya publicó uno de los informes muy esperado cada año, que es el estado de inversión y renta, ¿no? Que es básicamente un compendio de, mira, cuánto se ha gastado, dónde se ha gastado, dónde se ha invertido, y verse una cifra de que las transferencias al sector eléctrico, el mal llamado subsidio al sector eléctrico, el año pasado se tragó más de 100,000 millones de pesos. Nos dice que, Muy mira, fuerte. esta situación se Casi tendrán que 1.800 resolver. millones de dólares. Hay un muy buen artículo que publicó el colega y amigo Magín Díaz hoy en el Caribe. Hay que leerlo, y nuevamente está mostrando, necesitamos reformas importantes y entender, como lo dijo el presidente en el discurso del 27 de febrero, de que no se va a resolver eso en 2 o 3 segundos. O sea, la magnitud de lo que haya que alcanzar en informalidad, en recaudación, en sector eléctrico, va a requerir probablemente de 5 a 10 años mínimo. Pero es para incomprensible. poder alcanzar a la meta. Es incomprensible el aumento del subsidio al sector eléctrico, porque tú no tenías antes Punta Catalina, y Punta Catalina te ha bajado la matriz, el valor del kilovatio. Entonces, ¿cómo se explica que tú produciendo y comprando un valor más bajo, ahora sucede que tú tienes un déficit mayor? Pero es que Eso es ineficiencia. Porque el problema no está del lado de la generación. No, pero es el gobierno. El generador te vende más barato. El problema es que, mira, el año pasado, para cobrar 100 gigas de electricidad, las EDES estaban comprando 165. No hay ningún negocio lícito. Inclusive yo me atrevo a decir, ni siquiera ilícito. Ningún negocio se puede mantener sobre la base de despachar el 40% sin cobrarlo. Entonces, tú has subido el índice. Sí. El índice de cobranza la falta de índice de cobranza ha subido Entonces, casi un 40%. esto es hoy en día el punto más oscuro del tema económico en el país, y no hay ninguna razón de justificarlo, ni mucho menos Y de aprobaste el explicarlo. pacto eléctrico.
¿Lo aprobaste? Sí, y después después prácticamente quedó suspendido y te muestra que, mira, o sea, a nivel comunicacional y todo eso, los pactos son muy bonitos. Mira, no hay amor, solamente hay pruebas de amor. ¿No hay? Henry, No hay amor, solamente hay pruebas de amor. Entonces lo mismo resulta con los pactos. Lo que tiene que haber son acciones y resultados. salió el Salió el cantor. poeta. a ver, cantor, Bohemia el de hombre que París, canta Aznavour. Poema Henry, de París. Si tenemos un tercio del presupuesto para pagar la deuda este año, ¿es posible llegar al 26 con este cuadro, esta incertidumbre que deja muchos temas, muchos problemas? No podemos satisfacer los reclamos de infraestructura o de terminación de obras. ¿Cómo llegar al 26 sin reforma y sin meter la mano en algunos bolsillos? Porque desde que se puya por algún lado hay gritos y el gobierno recula. ¿Cómo salir adelante en estas circunstancias? Por eso, mira, la buena manera, aunque probablemente te da razones para no tener que hacer cambios, es que pueda seguir creciendo la economía, que eso ha sido la magia. Mira, siempre y cuando la economía logra crecer un 4, un 5%, todo esto termina siendo manejable. Además de que, mire, ya República Dominicana desde fuera es la niña bonita de Latinoamérica. Mire, el nivel de riesgo del país está a menos de la mitad del riesgo país promedio de Latinoamérica. Nunca jamás en la historia habíamos tenido una nota tan favorable. Entonces hace que, mira, es muy fácil financiarse, aunque todavía a precio muy alto. Más labor, financiamiento. ahora, una labor que sí, en eso que ha ayudado, que sí hay que reconocerle al ministro de Hacienda y a su equipo, que ha hecho un muy buen trabajo, es cada año tratando de renegociar y de mejorar deudas viejas. Por ejemplo, mira, en el 2026 había una presión importante para repagar deudas Y bien colocada. y esas se mandaron hacia dentro de 12, 30 años y eso está eso está bien. Ahora, en algún momento eso no va a ser suficiente porque el tema es lograr crecer. Y para poder seguir creciendo 5 o 6%, duplicar el tamaño de la economía que se logró entre 2013 y 2023, va a ser necesario Lo hacer las acabas de reformas. decir. Gracias. O sea, la gran pregunta, la ñapita, la gran pregunta de esto es ¿hasta cuándo el país va a soportar ese juego inteligente de recolocar a partir de nuestro, creo que estamos BB Plus, Sí. que eso es muy bueno, ¿no? Que Entonces yo cada año te coloco a una tasa más baja y gano algo. Pero también, Y si le tú deja la fueras deuda el al futuro. asesor, si tú fueras asesor presidencial y yo te digo, mira, Henry, las exportaciones me van a dar 14.800 millones, el ingreso del turismo 11.400, remesas 10.900, reservas tengo 14.900 y inversión extranjera no menos de 4.700 millones, lo tengo estipulado. ¿Tú crees que yo debo aguantarme esto de la reforma fiscal para que la haga el del que venga en el 28? Aconséjame. Pero la reforma no Con tiene eso que ser fiscal cerramos, nada más. Henry, con eso cerramos. Sí. Adelante. Mira, yo entiendo que, mira, un presidente que ya no se pueda volver a presentar, ya empieza a preguntarse, que es muy correcto, mira, ¿y cómo yo voy a quedar en la historia? ¿Cómo Claro. yo quedo en la historia? Entonces, Lo voy a yo creo que hacer. depende mucho de cómo él quiere quedar en la historia, y él tiene todavía la posibilidad de quedarse para la historia como los que hace 30 años han permitido el crecimiento del cual hemos disfrutado, con todos los defectos, pero crecimiento al fin que ningún otro país de este continente ha podido mostrar. Y para esto no hace falta hacer ninguna reforma de shock, no es terapia de shock. O sea, no estamos en Argentina donde el paciente se murió, inclusive en Argentina el paciente estaba muerto, había que tratar de resucitarlo. No, aquí es tratar de tomarse el tiempo de hacer las cosas de manera gradual, lo cual lo debe permitir ese clima de tranquilidad política, porque a fin de cuentas a todo el mundo le conviene esto. El que se va a ir y venga quien venga en el 2028, le conviene que se hayan empezado este camino
de reformas, porque si no, quizás yo no creo que nadie está apostando en tratar de volver en el 2028, en el 2032, a favor de una crisis terrible, que ojalá no nos esté pasando. Por eso aprovechemos este momento con la credibilidad, con el tiempo, para así hacer una reforma gradual que se tome el tiempo y quizás es una buena manera de quedar en la historia. Gracias, Henry Ebrard, economista. El análisis de la situación internacional y local de este año y para los por venir. Lo extrañamos cantando. Delante de Henry, yo no canto a Antabús. delante de Henry, es una frescura. Venecia sin ti. Ay, ay, ay. A preparar algo para mayo. Después, Por favor. ¿Para mayo? Sí, Pero vamos a estar. podemos quitarle. Por favor, Henry Ebrard, economista y tremendo cantante. Gracias. Y una recomendación, Henry, tú que has hecho tantas recomendaciones y como economista sabes que hay Sí, que muy importante, mire, economizar. un dato importante y que quizás sea ya una consecuencia positiva de la publicación del gobierno del Banco Central. Una noticia importante, ayer. O por primera desesperada. vez- Sí. Positivo o desesperada. Sí, no, que ayer por primera vez No en tengo un nada mes bajaron Tuvo que salir. bajó, escribir. Perdón, ayer. bajó 10 centavos Ok. la tasa es la primera vez en un mes Tuvo que salir. que escribir. hubo una Oye, pequeña baja. No, el pero dato. eso está bien, Oye, el dato. porque mira, vamos a ver, porque mira, con esta generación de dólares, la entrada de los bonos soberanos, yo entiendo que las condiciones están dadas para que, al igual que sucedió en años anteriores, en este momento del año no se justifica que siga subiendo el dólar en el mercado local. Gracias, Henry. Como has hecho muchas recomendaciones, te voy a hacer uno. Claro. Sí, para los estantes, sí. Sí, Que los tantos hombres para compran los muchos libros. Tiene libros, una crisis con la mujer. que porque Va a, siempre, ya va está a la retirar sala. el Hay concierto libros de en la sala. mayo. que siempre está haciendo Va a retirar el cambios, concierto de mayo. que siempre está haciendo cambios en el apartamento y eso. Cuando vaya a reconstruir, construir, Ay. los mejores equipos, las mejores herramientas. Ahí en la San Martín, ya tú tienes mucho tiempo aquí en la República Dominicana. ¿Conoces la San Martín? Cerca de la Máximo Gómez, ahí a la derecha, un letrero grande. Dice materiales industriales. Ahí están las mejores equipos, mejores herramientas. Si le dices que te mandamos el programa diario, tienes una reducción importante. Muy importante. Bien. Entonces, que eso me recuerda, San Martín mira, 183. eso me recuerda un comercial que había para una ferretería en Venezuela hace 30 años atrás. Ay. Y que decía, mira, si no lo tenemos es porque no existe. Materiales industriales. Conoce las claves del día en